Bueno, quiero saludarlos en esta noche, bendecirles en el nombre del Padre, a través de su Hijo, Yahshua el Mesías. Y qué gusto es poder estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Eh, Hoy hay un tema muy especial que me ha llamado mucho la atención. Es un tema que, no sé, ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón. Y yo creo que cada vez el Padre más abre nuestros ojos para darnos entendimiento y conocimiento y revelación acerca de su palabra. Así que, ¿qué tal si oramos antes de empezar para que el Padre sea trayendo revelación a su vida, a su corazón, para que traiga espíritu de entendimiento y que lo que hoy podamos hablar pueda quedar en cada uno de nosotros? Padre, te agradecemos en esta hora, te bendecimos. Queremos bendecirte, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Queremos bendecirte, Señor, porque nos das el privilegio de servirte. Nos das el privilegio de estar en esta noche, Señor, para alabarte, para darte toda la gloria y para darte toda la honra. Señor, suplicamos en tu inmensa misericordia, en tu inmensa verdad, que por favor nos des de tu espíritu de revelación, de conocimiento, de entendimiento, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra, para poder, Señor, llegar a estos misterios de tu palabra. Danos, por favor, ese rúa de revelación para poder entender, Señor. Permite que cada vida sea ministrada, permite que cada vida sea tocada por ti, Señor. En el nombre de Yahshua de Nazaret, te lo pedimos. De reposo, de shalom, de calma, Señor. Habla a cada vida y a cada corazón. Amén. Bueno, el tema de esta noche se llama viviendo o vivir el falso concepto de la salvación y tal vez, bueno, no sé si hayas escuchado, yo creo que tal vez sí, para otros tal vez es nuevo tal vez este mensaje, pero creo que va a ser de una manera impresionante y para poderlo impartir, primero quiero dar una introducción para poderlo compartir. Muchas personas viven la salvación de diferentes maneras. Muchas personas están viviendo su salvación de diferentes formas, por decirlo así, ya lo voy a explicar. Y hay un falso concepto que ahora último está siendo, digámoslo así, entendido por los creyentes, entendido por la iglesia, está siendo enseñado, está siendo impartido por el colectivo, vamos a llamarlo así, pero que no corresponde a lo que verdaderamente dicen las escrituras. Y para eso quiero contarte un poquito de mi experiencia. Bueno, yo soy un joven creyente nacido en un hogar cristiano y tuve el privilegio de poder conocer desde niño la palabra, conocer los modales en Cristo, una educación en el Mesías, qué se puede hacer, qué no podemos hacer. Dani, no puedes robar, esto no le agrada a Dios. Dani, no puedes hacer estas cosas, tiene que ser el mejor en el colegio, hay que sacar buenas calificaciones en la vida cotidiana y más aún. Cuando fui creciendo, eh, fui empezando a notar que había un cierto temor de Dios en mi vida conforme a lo que se me enseñaba desde los púlpitos, conforme a lo que se me enseñaba desde casa. Y bueno, y comenzó toda esta experiencia que les voy a contar. Así que desde adolescente, o más bien desde niño, he sido un joven de, por ejemplo, de los que en la noche no se acostaba sin orar. Si amanecía, a veces me olvidaba, pero a veces trataba de al menos 1 o 2 minutos orar a Dios porque sabía que si no de pronto le iba a enojar. Era un joven que nació con ese corazón y muchas veces, como les digo, como lo que se impartía desde el altar, en las predicaciones. Era un joven muy sujeto a temor, a miedo. Nací, como les repito y vuelvo a redundar, en un hogar cristiano. Entonces, por ejemplo, a veces hago un paralelo entre muchos jóvenes e incluso cristianos nacidos en hogares cristianos y mi persona. Yo conocí en la iglesia ese tipo de jóvenes que también iban con sus padres a la iglesia, pero que tal vez no tenían
esa misma percepción que yo tenía. Eran jóvenes, por ejemplo, que se acostaban sin orar, y tú oras, no, yo no oro. Jóvenes que, por ejemplo, si dejaban, por ejemplo, un billete de 2.000 pesos, de 3.000, 5.000 mal puesto, lo robaban. Jóvenes que no les interesaban tanto las cosas de Dios, y yo podía ver la diferencia, podía ver el contraste de mi vida con la vida de otros. De hecho, alguien que pongo de ejemplo son a veces algunos familiares, que ellos, por ejemplo, iban a farras, ellos, por ejemplo, iban a fiestas, podrían salir, emborracharse, fumar, pero yo siempre estaba ahí, siempre estaba el joven Daniel ahí guardando la palabra. No me podía perder ningún culto, porque si faltaba un culto, yo decía, si viene Dios en este culto y yo no estuve, Él me va a dejar. Si falto al culto, soy un mal creyente. ¿Cómo es posible que le fallé a Dios si no fue al culto? Si no fue a un ayuno que convocó la iglesia. Otros jóvenes no iban al ayuno y comían y disfrutaban ese domingo que habían programado como ayuno. A veces se programaban vigilias, yo no me podía perder la vigilia porque yo tengo que ir, y esa era mi vida. Así que no pecaba, hacía las cosas correctas, de la manera correcta, no hacía las cosas incorrectas. Pero hubo algo que nunca me di cuenta que hice, y es que mis otros amigos disfrutaban cuando no iban a una vigilia, y disfrutaban, por ejemplo, si estaban en un partido de fútbol. Disfrutaban dormir si no habían orado en la noche. Ellos, al parecer, disfrutaban lo que hacían. Y cuando empecé a mirarme a mí mismo, yo dije, wow, yo me encuentro haciendo las cosas correctas de la manera correcta, pero la plataforma en lo que me impulsa a mí a orar, a obedecer a Dios, es un temor, es un miedo. Así que escucha esto: hay personas que gozan de placer al pecar. Hay personas que piensan sinceramente servir a Dios y no sienten placer, ni mucho menos regocijos. Las primeras personas que sienten placer tienen algún tipo de gozo y disfrutes, y pueden ser mejores que las segundas, es decir, las que sirven a Dios sin regocijo, sin placer. ¿Y por qué pueden ser mejores? Porque a lo menos los que pecan, y esto quiero que me entiendan muy bien, no quiero salirme del contexto, al menos los que pecan sienten placer, sienten aunque sea momentáneo. Y no te estoy diciendo que peques, no, te estoy mostrando un contraste. Te estoy diciendo que cómo pueden haber personas en Cristo, cómo pueden haber personas en el Mesías, cómo pueden haber personas que están profesando su salvación, pero cuando tú vas a mirar una vida de 20 años, de 15 años, de 10 años, de 40 años, fue impulsada desde el nuevo nacimiento por el temor y el terror, el falso concepto del temor a Dios. Tenemos literalmente personas en iglesias que su salvación es impulsada solo por el miedo, el terror y el temor. Personas que no están disfrutando de la salvación, personas que no se regocijan de su salvación, personas que no saben qué es estar en las delicias, como vamos a mirar cómo lo presenta la Biblia, de ser salvo. Personas que resultaron simplemente siendo religiosas y por ende amargadas. Yo no sé si usted ha conocido creyentes así. Yo era uno, como les repito, que hacía las cosas de la manera correcta y comparaba mi vida con otros creyentes. Entonces traté de traer mis obras para con Dios, decir, bueno, ellos están jugando, pero yo estoy en la iglesia. Ellos faltaron a una vigilia, pero yo estoy trasnochando para Dios. Y de alguna manera se convertía, el impulso que me daba hacer eso terminaba siendo cargoso para mi vida. Por eso digo, a lo menos los otros disfrutaban, a lo menos los otros se regocijaban. Yo no sé desde el punto de vista psicológico hasta dónde es tan bueno hacer las cosas de la manera correcta, pero como reprimiéndote o haciéndolas por miedo. Creo que emocionalmente, psicológicamente y físicamente, hermano, no es sano, y mucho menos en Cristo es normal. Esa no es la salvación que presenta las escrituras hebreas. Déjame decirte que si tú estás escuchando esta introducción y te encuentras en ese punto del camino, te encuentras viviendo de esa manera, déjeme decirte que te estás haciendo daño emocionalmente, psicológicamente y físicamente, al punto de llegar a compararte con otros, dándole más sentido a las obras producidas por tu temor. Así que el experimentar la salvación en nuestras vidas es más profundo de lo que se nos ha enseñado, y es más liberador
de lo que parece ser hoy en día aplicado, conocido y enseñado. Lastimosamente se ha enseñado la salvación desde una plataforma únicamente y exclusivamente del terror, siendo el miedo a Dios y el juicio de Dios el que ha impulsado la predicación de la salvación en nuestros días. En otras palabras, es este miedo, el falso concepto del temor a Dios, el que está siendo predicado. Es bajo este miedo que se está pretendiendo desde los púlpitos, de los altares, desde las convenciones y desde las calles, cambiar al hombre o darle el impulso para que su vida pueda ser transformada y para que su vida pueda ser cambiada. Sin embargo, lo que provenga del miedo no te va a hacer libre. Lo que podrá producir en ti simplemente será reprimir en ti esos deseos, porque no vas a encontrar un disfrute al servir a tu Dios. Quien está sujeto al miedo será impulsado por el horror, el miedo o el castigo divino para servir a su Elohim, a su Dios. Sin embargo, en esto no consiste la salvación predicada por nuestro Señor y Salvador y los apóstoles. Literalmente vas a descubrir a lo largo del mensaje que vivir una vida así, aparentemente bien, aparentemente santa, pero donde solamente es impulsada por el miedo, por el horror, por el terror, te vas a dar cuenta que es una vida de hipocresía. Y lo vamos a mirar. Y uno de los versos que me libertó y me ha hecho pensar en esta semana, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45 al versículo 47. Lucas capítulo 1, versículo 45 al versículo 47 dice esto: bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento de lo que le fue dicho de parte del Señor. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Y cuando escuché este verso y cuando comencé a meditar en él, a pensar en él, dije: wow, María está hablando de su Salvador. Van a ser el Salvador de Israel, van a ser este hijo del vientre. Y lo que expresa María con sus labios es: mi espíritu se regocija. La primera evidencia, escúchame bien, de que tú has sido salvo, una de las evidencias por el Espíritu Santo, dando testimonio a tu espíritu de que eres salvo, es que tú vas a conocer algo que se llama regocijo. María en su espíritu logró probar de algo que se llama el regocijo en un Dios que es Salvador. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Yo no sé cuántos de ustedes que han aceptado la salvación, que predican la salvación a todo pulmón, que a otros quieren invitar para que vayan a la iglesia a ser salvos. Yo no sé si de verdad, constantemente, sin hipocresía, si hoy puedes decirlo y hablarlo contigo mismo, en tu corazón sabes que tu espíritu vive regocijado. Se evidenciará en la conducta, lo que otros digan de ti, cómo te comportas, si eres amargado, si no lo eres. Pero una de las evidencias de que has sido salvo y de que te regocijas en un Salvador, de que estás contento con tu Salvador, es que tu espíritu va a ser libre de cualquier opresión, de amargura, de miedo, de terror, de opresión, y vas a empezar a tener algo que se llama regocijo. Quiero que ese verso lo grabes en las tablas de tu corazón y puedas pensar en él toda esta semana que queda, este resto de semana, pensando: ¿por qué en mi espíritu no me siento regocijado? Mentalmente puedo asimilar que soy un hombre o una mujer salva, pero ¿por qué no siento que mi espíritu se regocija? El regocijo tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la alegría muy intensa que se hace ostensible. Satisfacción o complacencia. ¿Te sientes así en esta noche, perdón? El espíritu del que ha creído, del verso comenzó diciendo: bienaventurada la que creyó, la salvación por fe. El espíritu de aquel que ha creído mediante la fe en un Salvador tiene la completa seguridad y confianza de su salvación. Así que por eso su espíritu va a dar un fruto que se llama el gozo, el regocijo.
te quiero hacer una pregunta. Si no estás sintiendo este regocijo por más años que lleves en Cristo, 10, 15, 20, 30 años, déjame decirte que tienes un problema, porque tal vez no estás plenamente convencido, no estás plenamente seguro, no es confiable tu salvación personal. Es verdad que la Biblia dice que Yeshua de Nazaret, el Cristo, es un Salvador. Eso es innegable. La pregunta es, ¿lo es para ti en esta noche? ¿Es una realidad en tu vida en esta noche? ¿Eres salvo por Él? Porque si es así, tú debes de ser la persona más feliz, más regocijada y más alegre de este mundo en esta noche. Tu espíritu debe latir por eso, el gozo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice una gran verdad. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor o estar sujetos al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo revela mi espíritu, yo lo he experimentado en mi vida, de que soy un hijo de Dios, lo primero que tú vas a sentir es algo que se llama regocijo, alegría. El regocijo por el Espíritu Santo es la evidencia de un hombre, de una mujer salva. Si tú eres un creyente y eres amargado, si tú eres un creyente y no estás regocijado, posiblemente es porque tu espíritu no sabe que aún es salvo, es porque tu alma aún no lo entiende, no lo comprendes, no lo has creído por fe. Así que quiero que mientras vamos leyendo estos pasajes y estos versos, tú puedas tener luz y entendimiento para que puedas acercarte a la salvación y poder degustar la verdadera salvación. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1, mire lo que dice. Hablando de Ana, otra mujer, estamos hablando de hijos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Primero, anota ahí, primer punto, mi corazón se regocija en el Señor. Segundo, mi fortaleza en el Señor se exalta. Tercero, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Las tres cosas que acabamos de leer a continuación, el gozo, la fortaleza y el hablar sin temor contra los enemigos, es el resultado por cuanto nosotros hemos encontrado la salvación y ha nacido un fruto que se llama el gozo, el regocijo. Cuando analizamos la oración de Ana, de esta mujer piadosa, nos damos cuenta que el corazón tiene un regocijo en primer lugar. En segundo lugar, hay una fortaleza crecida y exaltada en Elohim. Con esto el Espíritu Santo esta semana me daba a entender lo siguiente. Daniel, muchos de los creyentes, aunque tú los veas orar, ayunar, leer la Biblia, asistir a los cultos puntualmente, no pecar o hacer esos pecados que son visibles, que hablan las cosas correctas, que no mienten, que no roban, no saben que en su espíritu están debilitados. Porque es el gozo el que permite que nuestra fuerza se exalte en el Señor. Voy a repetir eso. Es el gozo el que permite que mi fuerza se exalte en Dios y recobrar fuerzas. Pero si no tienes el regocijo, déjeme decirle que estás debilitado. Estás haciendo las cosas con carga. Estás cansado. Estás débil. El aumento de las fuerzas viene por el gozo en su salvación. En tercer lugar, la persona hablará como Ana sin temor contra el enemigo, contra el adversario, contra los demonios o contra cualquier opresión demoníaca que esté atentando contra tu vida y contra tu familia. Hablará sin temor y sin miedo con tu alma, por cuanto el gozo de la salvación es el que impulsa una verdadera liberación. Voy a volver a repetir esto. Lo que de verdad debe impulsar la salvación en un creyente día tras día, lo que es tu motivación, lo que es la plataforma, es el gozo y el regocijo, no el miedo ni el terror. Elohim nos ha libertado de nuestro opresor. Una de las armas, de las mayores armas contra Satanás, contra los demonios y las huestes de las tinieblas, es que tú tengas el gozo en tu corazón de que eres salvo. Y entonces cuando tengas este gozo y regocijo, hablarás sin temor contra tu opresor. Hermano Daniel, hay veces que este gozo y este regocijo de la salvación se van de nuestras vidas. Tal vez tú estés diciéndome, Daniel, la verdad yo reconozco que hoy soy un creyente,
de que ha perdido el gozo de su salvación. No sé en qué caí, en una rutina. Tal vez la manera como veía la salvación era desde el temor, desde el juicio, y no la disfruto. A veces quisiera estar en el mundo y disfrutar, pero no lo hago porque sé que está mal al Señor y no tengo gozo. Déjame decirte que el salmista David, en el Salmos capítulo 51, versículo 12, dijo una de las cosas más impresionantes, uno de los versos que más han impactado mi vida y la vida de todos. Dice de la siguiente manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está pidiendo por el gozo. Señor, devuélveme aquel gozo que yo sentía de tu salvación. Esto me sugiere en primer lugar que David ya había sido salvo antes por Dios. ¿Me están escuchando? Y él quería volver a sentir ese gozo de ser salvo por Dios. Lo había perdido, y si tú lo has perdido, déjame decirte que tienes algo para hacer, y es una de las cosas más poderosas en la Biblia. ¿Sabe cuál es? Clamar. Debes de clamar al Señor tu Dios que te devuelva el gozo de tu salvación, porque esa es tu fortaleza. Esa será tu fortaleza. Miren esto: David fue el libertador de Israel. Por mano del rey David, Dios dio a Israel reposo de todos sus enemigos, y hubo un periodo hermoso de paz en Israel. Pero aquí es donde aquellos caudillos por Dios que van y libertan almas a través de la palabra, a través de los dones, a través del Espíritu Santo, ellos necesitan ser salvados. Yo no sé si eres un predicador, un líder, un pastor, un profeta, pero déjame decirte que a veces como hombres de Dios necesitamos también ser salvados, y para eso debemos de acudir a Elohim, diciéndole: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. De igual manera, usted puede ver qué pasó con Cristo. Cristo es nuestro Salvador, y sin embargo usted puede ver que todos los salmos donde David clama: no dejarás mi alma en el Seol, ten misericordia, cumpliré tus votos, en medio de mis hermanos te cantaré. El mismo libertador está pidiendo a Yahweh, el Elohim, el libertador, que le salve. Yahshua pidiendo al Padre que lo salve, que lo libre, como lo hizo allá en Getsemaní. De la misma manera ocurrió con Sansón, y es algo que vamos a mirar. Quiero invitarte para que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18. Aquí nos vamos a encontrar con un shoftim, con un juez de Israel, con un libertador llamado Sansón, que tiene un periodo de crisis, un momento de crisis, porque a veces al ir a la guerra, al salvar a otros, te desgastas, te cansas. Mira esto, Jueces 15, 18 dice: y teniendo gran sed, acuérdese que él había matado a 1000 hombres con la quijada de un asno, y teniendo gran sed, clamó luego a Yahweh y le dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caerá en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Déjeme decirle que significa ese lugar: manantial del que clamó. Por eso te estoy diciendo que si has perdido el gozo de tu salvación y el medio del ir y venir te cansaste, salvando a otros, anunciando la palabra, siendo un fiel creyente, combatiendo contra el diablo, hay un manantial de salvación que el Padre puede abrir para ti si clamas en esta noche. Y para que me entiendas y para que vamos un poco más profundo, quiero que vayamos todos juntos al libro de Isaías capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6, uno de los pasajes más poderosos en la escritura. Bueno, eso lo suelo decir, creo que toda la escritura es poderosa, pero cuando hay un verso que me salta como un manantial, es en gran manera refrescante para mi vida. Isaías capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Versículo 2: he aquí, Elohim es la salvación mía. ¿Estás viendo cómo el salmista no lo hace genérico, sino que lo hace personal?
tiene la confianza de que él ha sido salvo por Dios. Él es mi salvación. Me aseguraré y no temeré. ¿Estás viendo? El temor, el horror, no debe ser el impulso de la salvación. Porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Y el verso 3 es impresionante. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y yo cuando leí este verso casi lloro, porque el Espíritu Santo me hacía entender al corazón: Daniel, para beber de la fuente de la salvación debes de sacarla con gozo. Si quieres participar de desgustar de esta delicia de la salvación, si quieres ir, debes de tener un ingrediente. ¿Cuál es, Padre? El gozo, Dani. Tú no puedes sacar agua de salvación, escúchame bien, con amargura, con tristeza, con horror, con temor, con juicio, con miedo. Y no me malentiendan, yo sé que nuestro Dios es un Dios de juicios, pero te estoy diciendo que el simplemente anunciar esa verdad medias se queda corta, porque la Biblia me dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El impulso de tu salvación debe ser producido por el gozo al Señor. No estoy quitando que hay que temer a nuestro Dios, pero sí el miedo. Este falso concepto de temer a Dios, el diablo lo ha utilizado por muchos predicadores, por muchos evangelistas, por mucha gente, y la gente no disfruta su salvación. La gente está presa del terror. Es gente que cuando llegue al cielo se dará cuenta de que no vivió una salvación aquí en la tierra, no tuvo vida eterna. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y si pueden notar, está comparando la salvación con agua, con manantiales, con fuentes. Es como cuando calma la sed. Así puedo entender que cuando Sansón tomó del agua, Sansón fue salvo con esa agua. Representa la salvación que le libró de morir en ese momento, en ese instante. Dios liberando al libertador. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hay un pasaje muy bonito en el libro de los Salmos. Quiero que vaya conmigo, por favor. Salmos capítulo 36, versículo 9. Quiero que me acompañes a leer. Salmos capítulo 36, versículo 9. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solo con Dios, solo con Elohim tenemos el manantial de la vida. Solo con Él. Pero de ese manantial, según Isaías 12:3, tú puedes beber con gozo. Tú las aguas las vas a sacar con gozo. No puede ser con amargura. Libro de Salmos capítulo 35, versículo 9. Dice lo siguiente: entonces mi alma se alegrará en Yahweh, se regocijará en su salvación. Y lo primero que quiero también que entiendas es que es la salvación del Señor. Hermanos míos, solo necesitan un Salvador, como decía alguien en cierta ocasión, aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. El no tener el gozo y la alegría que produce la salvación es debilitarnos espiritualmente. Hay un cese cuando no tenemos este gozo y esta alegría de nuestras fuerzas para amarlo, para servirlo y para seguirlo. Será algo gravoso, será una carga. Si cesa el gozo y este regocijo, dejaremos de ser fortalecidos. Dejaremos de ser impulsados por el verdadero motor de la salvación, que será el gozo. Miremos el siguiente verso. En el libro estamos hablando de que la salvación es comparada con agua. En el libro de Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39, el Señor dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él,
pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo comparado con agua. Hay un verso donde dice que hemos sido justificados por la sangre del Mesías y por el Espíritu Santo. La Biblia compara la salvación con el agua, con el beber, lo vimos en Isaías. Yeshua nos enseñó que el que crea en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Esos ríos deben de fluir mediante la idea y mediante la premisa de que en ti está brotando un manantial de gozo y de regocijo porque has sido salvo. Si no estás experimentando eso, si no sientes eso, gozo, excitación, alegría por tu salvación, y no están brotando constantemente de ti, tienes un problema, amigo mío, porque no estás sacando con gozo agua de las fuentes de la salvación. No estás en el verdadero concepto de la salvación. Estás en un concepto muy erróneo que, repito, el diablo ha utilizado y ha permitido que muchos pasajes se enseñen con el falso concepto del temor a Dios, de su severidad, y la persona viva no una salvación en libertad, sino en esclavitud. Cuando Yeshua habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 15, versículo 18, perdón, voy más adelante, en Juan capítulo 4, versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim, su favor, su gracia, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría del agua viva. ¿Cómo me puedes decir tú que estás en salvación pero no tienes vida? La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si no tienes alegría, y no una fingida, si en tu casa te sientes presionado, tienes miedo, lo que te impulsa a orar, a ayunar, a guardarte del pecado es el terror y el miedo, déjame decirte que hay hipocresía en tu vida. Porque cuando tomas del don preciado de Dios y le pides de beber al Maestro, de ti van a brotar ríos de agua viva, y la sacarás con gozo constantemente. Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, escribe algo muy hermoso y escribe algo muy profundo, y él dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y las labradas no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiere decir que en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más difíciles, el espíritu que conoce a su Salvador se va a alegrar independientemente de la situación. En los momentos más oscuros y grises, independientemente de las circunstancias, el espíritu que conoce a su Salvador va a tener un fruto que se llama el gozo. Si no vives eso en los momentos de crisis, en los momentos duros que han venido como oleajes a tu vida y te han golpeado, quiere decir, hermanos míos, y no me malentiendan, yo sé que nos ponemos tristes, por eso Pablo decía: estén tristes, canten alabanzas, oren. Y hay momentos de tristeza, pero el espíritu debe de ser educado, porque debe tener la revelación de que Dios es su Salvador. Por eso Habacuc dice: yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El espíritu sabe que aunque las cosas están mal, hay un Salvador. El espíritu produce el fruto del gozo, y no sé si en este momento tú lo tienes o lo puedes sentir. Sofonías capítulo 3, versículo 14 dice de la siguiente manera: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, como la canción. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahweh es rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. Versículo muy importante: gózate, regocíjate de todo tu corazón. ¿Se siente usted así en esta noche? ¿Le impulsa el gozo y el regocijo a vivir cada día de esta salvación con pasión, con vehemencia, como lo hicieron los primeros creyentes? Hermanos,
¿Qué era lo que impulsaba a Pablo? Que por más que era apedreado, abofeteado, y a los primeros creyentes, a los mártires, a predicar esta salvación, ¿acaso no era el gozo del Señor? La Biblia nos habla que Yeshua fue, y quiero que miremos este verso. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo más bien desde el versículo 1 porque yo quiero que entiendas algo muy impresionante, muy importante en esta noche. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1, mira lo que dice. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vas a correr la carrera de la salvación. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? Mira el versículo 2. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche esto, por el gozo puesto delante de él, incluso para sufrir, el impulso y la motivación no debe ser el miedo. ¿Sabe cuál es? Por el gozo puesto delante de él, por ese gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que le dio fuerza a Yeshua cuando estaba en Getsemaní para decirle al Padre: Padre, si es posible, pásala, pero si no, no se haga mi voluntad, sino que la tuya? Quiere decir que el gozo fue en que impulsó al Señor. Estaba tan libre Yehezkel de todo temor, de toda presión, de todo falso concepto de los juicios de Dios, que fue el gozo por el cual se presentó y sufrió la cruz, porque tenía un gozo puesto delante. ¿Sabe a qué me recuerda este verso, hermanos que me están escuchando? Este verso me recuerda mucho a un verso que tal vez usted conozca. Quiero llevarlo allá. ¿Saben quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 8, versículo 56? Quiero que lo lea conmigo. Juan capítulo 8, versículos 56. Miren lo que dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Bueno, la fe de nuestro padre Abraham, así como lo leímos en pasajes anteriores, como en el de María, bienaventurada la que creyó, es una fe acompañada por un amigo que nos va a impulsar en toda esta carrera. ¿Sabe cómo se llama? El gozo. El padre de la fe fue acompañado por la amistad del gozo. Es algo impresionante, algo que llena nuestros corazones de alegría. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, tu salvador, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí el Espíritu Santo creo que me habló y me dijo: Daniel, cuando se predica mi segunda venida, cuando se predica, en las raíces hebreas lo llama Yom Teruah, el toque del shofar, y muchos tienen miedo, muchos tienen espanto, es porque aún no están viviendo la salvación. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque quienes esperan a su Salvador justo lo esperan con júbilo. Por eso Pablo decía: apresurándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua. Si se predica la segunda venida, ¿cuál es la condición de aquel que ha sido salvo? Debe estar esperándolo y anhelándolo, como dice en Apocalipsis capítulo 22. Y aquel que escucha diga: ven, y la esposa diga: sí, ven, Señor Yeshua, porque el regocijo invade nuestro corazón. Hemos sido salvos. El gozo impulsa nuestro corazón. Pero si tienes miedo,
Es porque la religiosidad o el pecado ha invadido tu corazón, o el falso concepto, tal vez de muchos predicadores o maestros. Allá solo impulsó el gozo para ofrecer un sacrificio. Hay personas que se están sacrificando yejes en ayunos, en vigilias, como dije yo al principio, pero no vino del gozo como presentó nuestro maestro, el más grande y excelente sacrificio. Dios no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. No es tanto lo que yo pase, ni las pruebas que pase, es cómo las pasé. Si lo hice con gozo, si lo hice con alegría. Jeremías 2, versículo 13 y versículo 14. Mire lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El no conocer ni aceptar la salvación por la fe y regocijarnos en ellas es empezar a cavar pozos para nosotros mismos que están secos y rotos. Así los fariseos, cuando Yahshua les decía en Juan capítulo 8: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué dijeron ellos? Dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Sabe por qué? Porque habían cavado cisternas rotas. Creían ser libres, pero no lo eran. No cabe cisternas rotas. Aprende que la cisterna de donde sacarás las aguas de las fuentes de la salvación es una cisterna donde hay gozo, donde hay alegría, donde está alejado de la religiosidad y de otra cosa que pueda impulsar la verdadera salvación. Apocalipsis 22, versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres beber de las aguas de la salvación? ¿Tienes sed? Pues acércate al agua. Tú tienes un Salvador que se llama Yahshua de Nazaret. Salmos 35 lo leímos: contigo está el manantial de la salvación, en tu luz veremos tu luz. Empieza a clamar como clamó Sansón, como clamó David, porque tú conozcas esta salvación por tu espíritu de la manera correcta y con un corazón verdadero, y no te mueras sin que conozcas y vivas y experimentes en tu vida que es la verdadera salvación. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Lo puedes tomar gratuitamente. Si la salvación es comparada con el agua, esta es una agua que se da gratuitamente. No es por tus obras, por tus méritos o sacrificios. De hecho, si lo has visto de esa manera en tu mente, tal vez estés cargado y estés cansado y temeroso, porque sabes que si fallas, perdiste, porque fue por tus obras. Pero de esta agua de la salvación solo se podrá beber gratuitamente. Cuando el pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 17, tuvo hambre y se estaban muriendo de sed y desfallecía, Dios por un milagro, Elohim por un milagro les dio agua de la peña. Y de la misma manera no es sino que nosotros clamemos, no que murmuremos o nos quejemos como el pueblo, sino que clamemos, que vengamos a nuestro Salvador en oración y por la palabra diciéndole: necesitamos conocer la salvación que es impulsada por el gozo y el regocijo. Necesitamos correr esa carrera sacrificial que es impulsada por el gozo, que es la única norma que hay, impulsada por el gozo. Cualquier vida cristiana, cualquier carrera cristiana, profesión cristiana en Cristo que esté alejada del gozo y del verdadero regocijo, alegría y placer en Él, no es la verdadera salvación, amigos míos. Es un falso concepto que el diablo ha querido para encarcelarte y para que estés preso y no vivas en libertad. Señor, yo te agradezco porque me permites predicar y enseñar esta verdad tan grande de tu palabra. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando cada vida y cada corazón, y que seas a cada hombre y a cada mujer enseñando esta verdad tan grande, y esta verdad sea cambiando y transformando las vidas, Señor. A los que están como yo haciendo las cosas buenas de la manera correcta, pero que se sienten presos porque no están siendo impulsados por el regocijo y el gozo de ser salvos. Aquellos que ni siquiera lo saben si son en realidad por el Espíritu, pido que el Espíritu hoy, Señor, por medio de esta oración y de sus oraciones, les revele que son salvos y puedan ser impulsados por el gozo, por el deleite en ti, Señor. Porque una carrera, una vida cristiana que no es deleite, o cualquier sacrificio que no proviene del deleite, no será acepto por ti, Señor, como lo fue en el caso de Caín.
Abel ofreció por fe y se deleitó en ti. Abraham, nuestro padre de fe, vio tu día y se gozó. Yeshua, por el gozo, sufrió la cruz y menospreció lo demás, porque tenía un gozo puesto delante. Que ese gozo esté en nuestros corazones, Señor. Devuelve a muchos el gozo de tu salvación si no lo sienten, si no lo tienen. Que lo puedan tener y podamos crecer en esta salvación. En el nombre de Yahshua. Amén. Que el Señor te bendiga de una manera especial. Y espero este mensaje pueda transformar tu mente y tu corazón. Bendiciones.